pasan los días y los mineros no solo no cejan en sus protestas, sino que las intensifican. Se han cansado de... Y así fue como nos equivocamos y así fue como lo perdimos. Las minas y las zonas mineras fueron zonas muy reivindicativas, eran zonas donde realmente ya había una estructura sindical antes de la dictadura. Y entonces esa estructura sindical se desarticuló en apariencia, pero esas redes seguían existiendo. No se puede entender las mejoras laborales que todos tenemos o que hemos tenido a lo largo de todos estos años si no es por la minería. Los grandes avances laborales y sociales han empezado en la minería, con sus huelgas, con sus reivindicaciones, con sus luchas, y luego se han extendido pues, al resto de los trabajos. O sea, vamos a ir poniendo a cada uno en su lugar. Bueno, hasta el punto de que pues las huelgas del 62, el origen es minero en Asturias, pero después fue una huelga que se extendió a toda España, a todas las industrias, porque no era únicamente laboral, que la gente recordaba mucho del 62 las huelgas universitarias y no tanto el origen minero, ¿no? Y el origen sí que era minero. Entonces hay una historia ya muy marcada. Pues mira, yo empecé a trabajar en la minería en el año 69, o sea, la verdad es que tenía 16 años. En el año 1977, la afilié a la UGT por primera vez, siendo trabajador de la Oller Vasca Leonesa, compaginábamos la constitución de los sindicatos, o dicho, la legalización de los sindicatos, con los papeles que jugaban los jurados de empresa, o sea, los que eran los que estaban puestos, los que pertenecían al sindicato vertical. 5 años más tarde, pues ya pasé a tener responsabilidad a nivel provincial. Parecíamos bomberos, quiero decir, había tal cantidad de problemas en tantas empresas como había en la provincia, que era muy difícil que un día no tuvieras un problema en algún sitio. La estratificación social, como digo, se ve en la propia conformación de una cuenca minera, pues el chalet del ingeniero, el casino de los mandos y después las cuarteladas mineras y después los bares, ¿no? que además los bares tuvieron su papel también. Por ejemplo, las huelgas del 62-63, la gente se reunía en los bares porque era el único lugar donde no llegaba, digamos, la mano de la empresa. Y después, claro, eso conformó una conciencia de clase muy clara, ¿no? Y de ahí vienen las características de las huelgas mineras. Sería muy raro que una manifestación de profesores de secundaria o de primaria fuera igual que una huelga minera, ¿no? Es decir, la huelga minera es un trabajo duro en el que te arriesgas la salud y la vida. El minero siempre está poniendo su vida en peligro, es constante y permanentemente, con lo cual eso es lo que te hace ser mucho más reivindicativo, pero también mucho más solidario. La minería del carbón y las reivindicaciones sociales y laborales han caminado de la mano durante casi todo el siglo XX.
Pero fue en la década de los 90 cuando la relación se volvió más intensa. La reestructuración del sector, de la mano de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, provocó un reajuste que encendió la conflictividad. La hullera vasco-leonesa, por ejemplo, vivió un periodo difícil a caballo entre los 80 y los 90, con 1.800 trabajadores de aquella. El inmediato de la minería en nuestra provincia está naturalmente condicionada por la reestructuración. El 91 es un año triste, es un año muy triste para todos, pero que afortunadamente se pudo superar. Se ha afrontado 1992 con unas buenas perspectivas. En esas fechas llegaba el primer gran varapalo para la minería leonesa, el cierre, el 13 de diciembre de 1991, de Hulleras de Sabero. Sí, de la niñez y de cuando trabajé en la mina, pues la verdad que sí guardo muy buen recuerdo. Lo que no guardas ya buen recuerdo fue, pues bueno, lo que fue el cierre, lo traumático que fue para la comarca y bueno, que todavía seguimos pagando todo aquello, ¿no? Después de 30 años ya. Durante el siglo XX sí que fueron cerrando muchas minas, es cierto, porque por ejemplo en toda esta comarca en la que estamos, pues en la zona de la Arcina cerraron minas importantes con 400 mineros, en la zona de Valderrueda, es decir, fueron cerrando muchas minas, pero se mantenían las grandes empresas. He vivido aquí siempre, en este valle minero, mi padre fue minero, mi abuelo fue minero, mis hermanos mayores, algunos de ellos fueron mineros. Y la mina la has llevado siempre la has llevado porque veías los trenes pasar cuando funcionaban a vapor, veías la vía, veías las mulas en la herrera o cuando ibas por ahí, siempre estaba todo vinculado, ibas a jugar a las escombreras, estaba todo vinculado a la mina. Cuando de repente, de la noche a la mañana, como sucedió aquí en Sabero, ya no hay empresa, ya no hay mina, cuando de repente un mes de febrero te dicen que esto está mal, que va a cerrar y un 31 de diciembre cierra, es tan fuerte el golpe, es tan fuerte ese shock, ¿no? De decir, pero ¿cómo? Si es que yo he trabajado aquí 25 años y mi padre estuvo 30 y mi abuelo estuvo 35 y se me va la memoria de toda mi familia minera y de repente esto se acaba. Yo no sé si en otros sectores había esta identificación tan fuerte con tu trabajo. Que vean que no vamos a dejar de luchar por mucho que nos prometan los puestos de trabajo alternativos, no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir luchando hasta que los partemos así con la mano. Mientras que no sigamos, por cada puesto que se pierda en la mina, que no tenga un puesto de trabajo alternativo, no vamos a dejar. Y aquí tienen la prueba. Hicimos huelgas, protestamos, tiramos petardos en la ciudad capital. Bueno, lo que no hicimos, los movimientos, no creíamos que eso se pueda cerrar. No nos lo podíamos creer. Me parece que le estamos haciendo el juego a la empresa Hulleras de Sabero, que nos enfrenta con la administración para que después por debajo de cuerda le den los millones. No sé. Lo que sí es cierto es que si cierran eso se va todo al... En Sabero sacas a 3.000 personas a manifestarse por Ordoño y hay cargas contra la policía y los mineros tiran petardos y vuelcan contenedores y estás metido en ello, pues lo ves, entre comillas, ¿no? Como algo natural, como una forma de sacar esa rabia que todos llevan, porque sin haber hecho nada nos van a dejar sin trabajo y sin futuro con 30 o con 40 años, claro. El famoso año 1991, pues bueno, fue un año pues de mucho movimiento social, de huelgas, de manifestaciones. Primero el comité decía que no había que cerrar de ninguna de las maneras, la empresa quería hacer una reconversión de quitar puestos de trabajo porque tenía mucha masa social, quería reducir costes. Una explotación que se había hecho una inversión grande de un año antes o dos para cambiar el sistema de extracción y demás. Y bueno, pues a los dueños, digamos, de Hulleras de Sabero, que eran los mismos de la Hullera vasco-leonesa, pues les interesó y plantearon el cierre de los pozos, ¿no? Lo recuerdo porque bueno, yo tenía responsabilidades en la Federación Minera. También se había firmado hace años para profundizar un poco, con menos plantilla, firmemos y dijimos que sí, pero la empresa se lo pasó por forro y fuera. Y al final había que cerrar, estaba mandado de arriba y nos quedamos todos coleando. Ni trabajo en Vidanes, el dinero desapareció en 4 días y al final dices tú, otra vez, al pozo, a volver a empezar. Y a partir del verano, de las vacaciones de verano, cuando se volvió en septiembre, octubre,
El comité de empresa ya había cambiado de parecer, recordemos que la plantilla podía estar en unos 33, 34 años, salieron las indemnizaciones entre 4,5 y 7 millones de pesetas y eso, pues en las asambleas el comité decía que peligraban las indemnizaciones y no se cerraba en diciembre de ese año. Sí, enseguida tantos millones de pesetas, bueno, se nos abrió la boca porque el que no debía coche, piso y 20.000 cosas. Bueno, pues con eso no se acaba. Y eran al final 4,5 millones, que no era tanto. Ahí ofrecieron dinero y algunos igual se pensaron que eso iba a durar para siempre. Y, bueno, que en fin, lo que te digo yo, cierre de la mina, cierre para muchos. En el referéndum que se hizo el día 31 de octubre de ese mismo año, salió el referéndum de sí al cierre en diciembre, pues por una amplísima mayoría, alrededor de un 90%. El cierre de Sabero, bueno, amargo, me recuerdo amargo. Yo me acuerdo los últimos días que íbamos a trabajar, ibas ya sin ganas, no te dejaban picar carbón, porque ya pagaban a la empresa por carbón no sacado y nos mandaban picar escombro, por justificar los días. Fuimos bien engañados con las votaciones, hay que votar, ya estaba votado desde Madrid que se iba a cerrar, o sea, fue para justificar que los obreros cerraron la mina, ya estaba más que cerrada. Solo digo que ustedes han jugado con fuego, han jugado con la responsabilidad y la incertidumbre de los trabajadores, por hablando claro, por 80.000 putas pesetas. Y tenía unas ganas de descargarme de la hostia, eso lo digo de verdad. No estamos tan preocupados como ustedes por la zona. No lo han demostrado, no vengan diciendo que lo han preocupado, no lo han demostrado. Ustedes. Esto de hablar de las cosas del pasado con la idea del presente, yo creo que no tenemos que caer en ese error. Yo soy el primero que 30 años después, cuando piensas, por ejemplo, en lo que ocurrió en Sabero, empiezas a decir, pero ¿cómo se pudo hacer esto? ¿Pero cómo se cometió este error? Pero es que en el momento era lo que había y lo que se pensaba. Claro, cerramos la Ollera el día 31, pero es que el día 1 ya tenemos 7 empresas en marcha o 7 industrias. Claro, el problema ha sido el tiempo. O sea, que no hay alternativa de decir que ustedes no se va a hacer. Todo fueron promesas de reindustrialización maravillosa, de que iba a haber empresas, incluso iban a trabajar las mujeres, que por el tema de trabajo no tuviésemos problemas, que aquí esto va a ser la leche, iban a venir muchas ayudas estatales para polígonos, para empresas. Revista todos los proyectos de industrialización y en este momento existe la certeza de que los proyectos relativos a conformados metalgráficos ha sido modificado a la baja. Pero bueno, pasó el tiempo y... Fuimos en todo, fuimos pioneros de las mesas. Buena voluntad, con dinero, porque había dinero para subvencionar la creación de nuevos empleos, para hacer polígonos industriales. Pero bueno, era un camino que era desconocido. Vemos una pequeña lucecita ahí y la posibilidad de reindustrializar Sabero gracias a un pastel bastante grande que hemos creado para incentivar a los empresarios a instalarse en esa comarca. Empresas que todavía se progresan, que todavía se mantienen, pequeños autónomos que montaron sus negocios, pero hubo también muchas empresas que llegaron al calor de las subvenciones y al calor del dinero fácil, y ahí falló un poco el control. Es decir, se abrió tanto la mano con la esperanza de que hubiera un aluvión de empresas que en 2 o 3 años dejaran esto resuelto, el tema del empleo, que faltó un poco de control. Mi marido fontanero calefactor, y claro, nosotros también, porque la mina cerró para X mineros, pero para los que vivíamos de esos también nos afectó. Con lo cual, o quedábamos para hacer, porque nuestra vivienda estaba ahí en Olleros, mi marido no podía trasladarse todos los días a trabajar a León Capital por su cuenta, ir y venir, viajes que en el invierno aquí es muy difícil moverse, trasladarse, entonces pues nos tenemos que ir. Nos ofrecieron un trabajo en Vidanes alternativo al cierre. Bueno, del trabajo ese yo fui el primero que no quise ir. Fue mucha gente y de aquella ganaban 100.000 pesetas. Si pagas el móvil, pagas la casa, la luz, pagas si debes la hipoteca, lo que sea, y ya no tienes para comer. Entonces me llamaron, no bajé para allí, yo me metí rápido en otra mina. Ganar 170.000 pesetas. Ya por lo menos ya tenías un margen para vivir mejor que no ganar 100.000. Esa capacidad de lucha que tienen los mineros también se vio en esos momentos,
pero luego pues cuando no llegaron las soluciones pues llegó el desánimo y fue un poco desbandada. Que esto sucediera en Sabero en el 91 pues era lógico. Claro, que después del ejemplo de Sabero haya sucedido lo mismo en el resto de cuencas que han ido cayendo 7, 8, 10, 15, 20 años después o 25, ahí sí que ya no ha sido tan lógico, porque bueno, se sabía lo que iba a ocurrir. Sabero tuvo muchos, muchas lecciones que no supimos escuchar a tiempo, porque Sabero, yo alguna vez, ¿no?, he escrito que es lo que estaba en el espejo retrovisor de las cuencas mineras leonesas. No hay ni siquiera construido un polígono industrial porque no se había planteado el siguiente paso, ¿no? Entonces esa falta de previsión y de diversificación es lo que produce pues, una falta de un paso a lo siguiente, ¿no? ¿Qué ocurrió con Sabero? Al no haber ese hueco laboral, la mayoría de la gente se fue. Si hubiera seguido Ulleras, vamos a ver, ni yo hubiera lanzado tanto por tantos sitios como en Villablino, en Cangas de Narcea, en Matallana, llevaba el coche todos los días a la Madalena, venía un autobús de León con obreros, me cogían a la Madalena y para Villablino. Hacías las 9, 10, 11 horas, me dejaban en la Madalena, cogía el coche otra vez y para casa. O sea, después de la panzada de la mina, 2 horas de viaje, para allá y 2 para acá. Entonces llegaba aquí a las 4 o las 5 de la mañana, apretaba los puños para dormir deprisa, me levantaba, iba a atender las gallinas, tomaba un par de vinos a carrera, comía para Villablino otra vez. Y esa era la rutina diaria durante los 3 últimos años. Una contrata que había en Villablino, por mediación de un vecino de aquí, fui para allá. Y luego allí no se vivió ningún momento de huelga, por lo menos en la mina nuestra, en la MSP y por ahí sí tenían días de conflicto. De este a oeste, porque la minero-siderúrgica de Ponferrada amenazaba con seguir un camino parecido. Decisiones controvertidas y una deuda de 17.000 millones de pesetas la empujaban a proponer cierres y despidos. La respuesta, cortes de carretera, huelgas, un encierro en el Pozo Calderón de 51 días y la Marcha Negra, que partía el 8 de marzo de 1992 de Villablino y llegaba a Madrid 18 etapas después. Los trabajadores se negaron a pagar las consecuencias de la mala gestión. Lo que se hizo en Sabero nos sirvió para cuando aquí se plantearon cuestiones similares, pues para dar una respuesta totalmente diferente, porque si no sabíamos que el camino iba a ser el mismo, ¿no? Entonces, claro, si tú en un momento determinado pues entras en una dinámica de aceptar porque no tienes fuerza o te parece que no la tienes para defender más, de hablar de indemnizaciones y de no sé qué, pues al final pues pasó lo que pasó en Sabero, ¿no? Y en aquel momento no había ningún tipo de cobertura, de prejubilación ni de nada. Entonces, digamos que a nosotros eso nos hizo espabilar. Bueno, yo empiezo a trabajar en la mina en el año 78. El movimiento sindical estaba, bueno, digamos, aquí tenía un fuerte arraigo, ¿no? Aunque estuviese durante muchos años en la clandestinidad y demás. Pues, bueno, pues nada más entrar a trabajar, pues me afilié a Comisiones Obreras y en las elecciones del 80, pues salí elegido delegado sindical en Paulina, que es donde yo trabajaba. Porque éramos jóvenes, teníamos ideas y al final, bueno, pues al menos en mi caso, yo las inquietudes que tenía al entrar en Comisiones Obreras me sirvió para canalizarlas, ¿no? Para ver gente que pensaba de la misma manera, para aprender mucho, ¿no? Porque había pues muy buenos cuadros. Todo esto es una correlación de fuerzas, ¿no? Si no la tienes, pues es muy difícil que las cosas cambien. Puedes tener razón, se tiene razón muchas veces, pero si no hay fuerza detrás, no se cambia nada. Entonces, bueno, nosotros digamos que aprovechamos esa coyuntura, se crearon también las condiciones para que eso fuese así y bueno, pues hicimos lo que en aquel momento se pudo hacer, o intento que se debía de hacer, ¿no? Antes de convocar, y eso lo puede tener seguro todo el mundo, antes de convocar una huelga, antes de convocar movilizaciones, nosotros intentábamos agotar todas las posibilidades. Bueno, que la empresa acepte esta mediación, yo creo que es el siguiente paso importante que nos puede sacar adelante.
Sí, quizá insistir o puntualizar, que creo que se nos había olvidado un poco a todos, y yo tendría que haberlo dicho, que la relación... Pero una vez que ya dabas el paso, decir, movilizamos, también íbamos hasta las últimas consecuencias. No te queda más que salir a reivindicar, salir a la calle y salir a presionar a todo aquel organismo oficial o el empresario o institución que consideres que puede hacer algo para mejorar la situación. Creo que tenéis toda la razón, no sé en lo que yo puedo apoyaros, pero lo que no es posible es que la minero se cierre y se queden sin trabajo un montón de gentes. Yo soy de los que creo que detrás de eso hay una operación financiera y que tenéis que luchar. Ser inteligentes y luchar con inteligencia. Para una vez que nos escuchan, aplaudimos poco, no estamos acostumbrados a que nos traten así, o sea que... Esta era una empresa que se estaba viendo que se estaba descapitalizando, que necesitaba inversiones para seguir preparando nuevas plantas, nuevos pozos para poder seguir funcionando, y es algo que se veía que no se hacía. A la vez habían recibido ayudas públicas de la administración, y lo que se planteó fue, bueno, pues exigir a la administración que esto tenía que tener una continuidad, porque bueno, se lo debían a la comarca, aparte que entendíamos que era rentable en ese momento. O sea, no se puede, ayer a la 1 de la mañana, 1:15 que terminamos, decir que mañana, día 5, se va a paralizar toda una cuenca minera. Eso es muy fuerte, sin haber agotado, desde mi punto de vista, todas las vías del diálogo, sin conocer, porque físicamente aún no se conoce ningún plan. En la MCP en aquellos momentos hay una huida hacia adelante que a nosotros empieza a darnos la idea de lo que iba a suceder más adelante. Cuando se planteó el cierre del Pozo de María, ya se había cerrado Bolsada, pues por cuestiones de rentabilidad, planteaban en aquel momento, pues el decir, no, poner el pie en pared, como se suele decir, y no porque eso era, digamos, el principio del fin. Si lo vamos a consentir sería el final de la minería en aquellos momentos, que era el cierre, era todo un proyecto, pero comenzaba todo con el cierre del Pozo de María. La decisión es, hay que movilizarse contra este plan. Compañeros y compañeras presentes, todas las asambleas que hemos hecho hasta ahora han contado con numerosa presencia. Esta es una de las más grandes. Teníamos claro que este era un conflicto, iba a ser un conflicto largo. Se había preparado, digamos, a la sociedad para ello. Nosotros, antes de convocar la huelga, estuvimos casi un año antes, haciendo asambleas, no solamente en los centros de trabajo, sino en los pueblos, en los institutos. Es decir, concienciar a la gente de que era imprescindible la movilización, no solo de la gente de la mina, sino del conjunto de la Ciana. Y desde el primer día así fue. Es decir, la gente de la Ciana estaba completamente convencida que la única alternativa para conseguir que tuviera un futuro inmediato sería eso. Cuando nosotros convocamos la huelga en febrero y nos encerramos aquí en el Pozo de Calderón, convocamos una huelga de un mes, pues sabíamos que las cosas iban a ir para largo, ¿no? Porque no iban a decirnos, pues sí, ahí tenéis esto al día siguiente. Sí. Estos son de antiagua. Antiagua, antivir y antitodo. Primero fue el encierro en Calderón de los dos miembros de cada sindicato, que son exactamente los líderes, los secretarios generales comarcales de los sindicatos, y a partir de ahí comienzan las movilizaciones. O lo que se pretendía que fuese, y así lo fue, era tener ahí un vínculo, un nexo de unión para todos.
Los encierros en la mina, que había habido más encierros, y en otros pozos, en Asturias y en el resto de sitios. Respeto y admiración a esos compañeros por su capacidad de sacrificio. Que León también existe, que existen las comarcas mineras leonesas. El camino de la esperanza que representáis todos vosotros y vosotras aquí. Bueno, se llevó bastante bien, dentro de, bueno, pues de la dificultad que tiene, ¿no? Tratamos de habilitar abajo en la planta 300 y pico metros, en la sala de bombas, pues un sitio donde poder dormir y bueno, habilitamos aquello un poco bien. Todos los días fueron difíciles. En resumidas cuentas, que han sido muy valientes ante todo. Y yo al menos sí le dije que no bajara, porque oye, que habría otras formas de protesta, porque esta es durísima. Pues recuerdo esos momentos antes de salir, de montar en la jaula, pues con nerviosismo. Sabíamos que estaban los compañeros aquí y de emoción, vamos, cuando salimos fuera y vimos lo que aquí había, más con un día como lo que estaba, ¿no? Con una nevada importante y la gente ahí. De verdad que eso es algo que no se olvida. Acceden a la salida del Pozo de María. Son recibidos con un fuerte aplauso de todos los medios de comunicación. ¿Cómo os encontráis? El encontrar esto y parece que sales a otro mundo después de tantos días. Contentos porque sabíamos que... Nosotros sabíamos, vamos, o yo sabía, que los problemas no se habían acabado. Pero es verdad que esa etapa y lo que habíamos hecho, pues eso sí había dado sus frutos, ¿no? Un problema que no se ve, de un problema del que no se habla, es un problema que no existe. Hacer visible una movilización y un problema en un valle como este, que está tan encerrado, tan metido entre las montañas, era excesivamente complicado si no sacas el conflicto de aquí. No teníamos absolutamente ningún interés en pegarnos de tortas contra los antidisturbios, ninguno, absolutamente ninguno, siempre salíamos perdiendo. Pero sabíamos que era imprescindible hacer la movilización y sabíamos que la lucha llevaba consigo que teníamos que hacer cortes de carretera. Una serie de acontecimientos, la respuesta que dio el gobierno civil, la respuesta de los antidisturbios, pues aquello se estaba convirtiendo ya en una batalla campal. Y la gente, pues, que iba a las movilizaciones, pues estaba hoy pensando a ver qué llevo mañana, no sé qué. Digamos que la gente se estaba rearmando como... Y eso teníamos claro también, que nosotros esa guerra la íbamos a perder. La situación era tan absolutamente increíble, era casi, no sé, los helicópteros tirando gases lacrimógenos, era auténticamente un drama. La gente ahí puede perder el control, pero además con facilidad. Bueno, después de los disturbios que había habido en el pantano, el intento de asaltar el cuartel de la Guardia Civil cuando los antidisturbios entraron aquí en las calles de Villablino, entonces eso había que cortarlo, porque si no un día iba a haber una desgracia. Y la suerte que hubo en aquellos momentos es que una pedrada que iba dirigida al cuartel le da a un sindicalista. Y eso calma todos los ánimos y ahí es donde empezamos a darnos cuenta que la situación podía, no es tanto que se nos fuera de la mano antes, sino en el momento que se estaba produciendo la presión. Después de darle muchas vueltas, es decir, tenemos que sacar el conflicto del valle y darlo a conocer. Y bueno, pues de ahí surgió la marcha. En el 92 se iba a celebrar en España la Olimpiada en Barcelona y la Expo en Sevilla. ¿Y por qué era muy importante para nosotros? Porque la imagen que el gobierno trataba de dar al exterior era pues una imagen de modernidad, claro, y nosotros eso todo lo rompíamos con nuestra movilización. Por eso necesitábamos a partir de entonces de la marcha, una movilización exquisita, sin generar ni un solo conflicto. Nos reuníamos todos los días en la sede de Comisiones Obreras con los delegados para decidir qué movilizaciones hacer, y ahí se decide que vamos a hacer una marcha a Madrid de 500 trabajadores. Tenía que ser un número lo suficientemente amplio para dar visibilidad, es decir, que se viera bien que allí había una... Y entonces es cuando se decidieron los 500. Pero claro, esto fue el día que se decide, fue el día 2 de marzo.
y la idea era salir el día 8 de marzo. No podíamos dejar pasar mucho más tiempo. Recibimos el apoyo de todo el mundo, pero sobre todo es que cuando salimos de la marcha, de aquí partieron comerciantes que llevaban su vehículo y que llevaban incluso pagándose fruta, nos llevaban el agua, es decir, nosotros no teníamos que preocuparnos de la infraestructura, que se preocupaban ellos. El primer día fue brutal porque, claro, bajábamos desde aquí y la primer parada la hacíamos en Toreno. Eso significaba que eran 40 kilómetros, algo más de 40 kilómetros, y la gente salió como si fuéramos tal. Claro, cuando llegamos antes de llegar a Toreno la gente ya iba destrozada, así que decidimos calmar los ánimos y a partir de ese día empezar con calmar. Bueno, teníamos dudas y eso se ha dicho muchas veces, ¿no? Es decir, bueno, pues mientras que estemos en la provincia de León, en las comarcas mineras, en el Bierzo, saliendo en el Manzanal, pues bueno, iba a haber una respuesta. No se sabía lo que iba a ocurrir cuando se entrase en Castilla y por ahí. Se vio que la marcha pues estaba suscitando simpatías, que la gente se solidarizaba con ella, que bueno, entonces bueno, pues eso es algo que es verdad que animaba, ¿no? Nosotros temíamos dos cosas, que a partir de Astorga nos encontráramos solos y el agua, el tiempo, es decir, y las dos cosas nos equivocamos completamente. Por todos los sitios que íbamos pasando salía la gente para darnos apoyo. La entrada en Valladolid, la llegada a Valladolid fue increíble para nosotros y después de Valladolid exactamente lo mismo, es decir, a nosotros nos cambió completamente el criterio que en una zona, en un valle rodeado de montañas, teníamos sobre lo que era Castilla. Somos trabajadores mineros, con un trabajo difícil, debajo de la tierra, pero somos seres humanos y tenemos sentimientos también. Y la llegada a Madrid exactamente igual, o sea, nosotros digamos que no siempre agradecimos al país entero su apoyo, porque yo creo que si no hubiéramos recibido el apoyo de la gente, pues seguramente en aquel momento no hubiéramos conseguido los acuerdos. Se puede hablar de éxito, sí, porque hemos conseguido romper el planteamiento inicial de la administración y de la propia empresa. Es agradecer a todo el Valle de la Ciana y a todo el pueblo de Madrid la solidaridad que han tenido con nosotros. El cierre de explotaciones como el Pozo de María sería el principio del final. Pero hoy, sobre la mesa de negociación, hoy, compañeros, la victoria no se cierra María y no se pierde el Pozo de abajo. Es cierto que todavía tenemos que recorrer. El problema de nuestra cuenca es el problema de todas las cuencas mineras. Caja Asturias, que era uno de los acreedores de la empresa, instó a la quiebra, entramos en quiebra. Nosotros teníamos un capital que era, digamos, el compromiso que se había arrancado a las administraciones de no dejar caer esta comarca, ni la empresa como tal, pero vamos, la actividad minera. Los intereses, no cabe duda que a Caja España no le interesaba que se aprobara. Tenía que provisionar, si había quiebra, tenía que provisionar 8.000 millones y eso no le interesaba. Eso es lo primero, que la empresa se reflote y que haya los puestos de trabajo. Que yo me estoy temiendo que en 3 años van a quedar 1.000 puestos menos. Caja España ha tenido un papel importante en todo ese proceso, en tener esa iniciativa de levantar la quiebra a través de un convenio de acreedores, y si ese convenio de acreedores se aprueba, pues ahí también se aprueba el compromiso, porque está más plasmado en el documento, de Caja España de avalar la ampliación de capital de 2.000 millones de pesetas. La apuesta de Caja España, que digamos que era el mayor acreedor de la empresa, después de muchas novias que en aquel momento habían surgido y demás, bueno, pues vino la propuesta de Vitorino Alonso, del grupo de Vitorino Alonso, que era con el que más apoyos contaba, ¿no? Y el que puso, digamos, lo que la Caja España en aquel momento planteaba, ¿no? Ayer fue el día en que se instrumentó de forma irreversible la compra de las acciones de MSP. Entonces, la rueda de prensa de hoy tiene el objeto un poco de darnos a conocer oficialmente, porque como parece que en los medios de comunicación pues somos un grupo minero así como desconocido, y para ver que no hay ningún secreto ni nada extraño, y para responder a vuestras preguntas, pues si creéis oportuno y algún malentendido que hay por ahí suelto, pues dejarlo aclarado.
Victorino Alonso fue el brazo ejecutor de todas las administraciones para acabar con el sector minero. Y el ejemplo más palpable lo tenemos es que poco a poco fue haciéndose prácticamente con todo el sector hasta que terminó haciéndose con todo. O sea, empezará a salir de una mina que estaba en Armas del Puerto a hacerse con todo el sector del carbón de la provincia de León. Fue dando pasos, primero con un gobierno del PP, después con un gobierno del PSOE y así sucesivamente, pero todos, absolutamente todos los gobiernos usaron a Victorino Alonso para acabar con el sector del carbón. No mermaron, digamos, las dificultades, ¿no? Luego vinieron otras, que era torear con un empresario que tenía una determinada forma de hacer, que tenía, pues digamos, el aval o el respaldo de la administración. Los interlocutores que tienes enfrente no los eliges tú. Entonces hay que torear con lo que tienes. Y nosotros, pues, con nuestras herramientas. Sabíamos que no iba a ser un camino de rosas, pero bueno, nosotros seguíamos con nuestro planteamiento, que era seguir manteniendo aquí la actividad minera, seguir manteniendo una sola empresa, no segregarla como se planteaban en otras propuestas que había, de bueno, este pozo por un lado, el otro por el otro. Hubo una situación donde no se controlaba aquí el carbón que entraba en las térmicas y eso lo aprovecharon muchos empresarios para enriquecerse. O sea, aquí se compraban el carbón en los puertos a 4.000 pesetas la tonelada y se metía en la térmica a 11.000. O sea, porque nadie les pedía que justificaran la procedencia de ese carbón. Con todos los problemas que vinieron, pues se mantuvo la actividad minera 20 y tantos años más después de estas movilizaciones. Ganamos una batalla, pero perdimos la guerra. Perdimos la guerra la del sector de la minería, que no dependía de nosotros, sino de otras coyunturas y de otras cuestiones. Lo triste de toda la situación es que nosotros hasta entonces estábamos acostumbrados a que nos costara muchísimo trabajo arrancar acuerdos. Es decir, había que movilizarse, había que presionar, había que ir a la huelga, pero cuando conseguíamos los acuerdos ya estaba hecho, ya estaba logrado, se cumplía. A partir de entonces supimos que además de luchar para conseguir los acuerdos había que luchar para que no se perdieran. Y así fue como nos equivocamos y así fue como lo perdimos. Una de las últimas etapas del trabajo sindical se basaba fundamentalmente en ver cómo conseguías acuerdos con Hacienda o con Seguridad Social para que al final las minas pudieran seguir abiertas, el trabajador pudiera seguir manteniendo su empleo y manteniendo su familia. O sea, es que no había un seguimiento, las inspecciones no funcionaban, se les permitía hacer absolutamente todo tipo de desmanes a los empresarios mineros, todo. Recién comprada la MSP en 1994, Victorino Alonso seguía ampliando negocio. De la fusión de varias de sus empresas nacía Carlenor, también en el foco de los conflictos. Un supuesto fraude en el carbón que entregaba a la térmica de La Robla provocaba que Unión Fenosa lo vetara. Sin salida para la producción, peligraban los empleos. En Matallana me tocó también, acababa de entrar y al cuarto día se metieron en huelga también. Que fue cuando el problema de Carlenor, si te acuerdas, que metía demasiadas cenizas. Unas supuestas irregularidades que Unión Fenosa atribuye a Carlenor, en el sentido de que el carbón entra con irregularidades, con cargas heterogéneas en los camiones y, en definitiva, que eso suponía, según Unión Fenosa, un fraude generalizado y que, en todo caso, llevaba consigo la paralización del suministro por parte de la empresa minera, la eléctrica. Y entonces acababa de entrar y huelga. Y para encima, a León, a manifestarse. Estábamos tan convencidos de que nos tenían, entre comillas, tanto miedo, que al final el gobierno terminaba cediendo y eso nos hacía fuertes. Y luego decidieron meterse en la Junta de Castilla y León, para protestar y encerrarse. Pues de conjunta para arriba. Bueno, eso no lo creo yo. Mira, me acuerdo que iba en cabeza y agarró el policía nacional que había ahí en la puerta, agarró a uno, le metió toletazos, chillaba lo que no está escrito. Estuvo 3 días en la cama, de la panzada que le metió. Bueno, cuando nos metimos todos ahí, empiezan a salir policías nacionales que están dentro del recinto, se formaron allí en las escaleras que hay enfrente.
se te empieza a hacer una bola aquí, esto no va bien, aquí salimos, iba pensando, pero ¿quién narices me mandaría a mí meterme aquí? Porque cuando vas a defender una cosa, pero para defender al empresario, que es el que mete a los obreros para sacarle las castañas, y si ves cómo te tiemblan las canillas ahí dentro, cuando ves a aquella gente bien formada y con ganas, vamos, digo, no vuelvo a otra de estas, así me despidan de la mina, me cago. Claro, lógicamente cuando cargaban. Y yo, lo se comentaba un poco antes, yo lo he vivido en mi propia carne, a mí también me llevé lo mío en algún momento, pero bueno, eso era a lo que te arriesgabas. Cualquier sindicalista que tenga miedo a que le puedan pegar un palo a la policía un día por salir a la calle, yo creo que es mejor que se quede en su empresa y que haga otra actividad. Yo creo que el que asume una responsabilidad de este tipo la asume con todas las consecuencias. Todo día cuando me pillaron aquí, que me dieron bien también, o sea, tampoco se me olvida, porque fue una forma donde ya prácticamente estaba todo acabado, ya habíamos dejado de salir de la situación, pero al final pues me pillaron allí en una esquina, que yo creo que es lo que estaban deseando desde hacía mucho tiempo, y aquel día también me dieron bien. Sácalo, ponlo ahí. Sácamelo usted, yo no lo puedo sacar en medio de los sácalo. Y perdona, que te he visto tirado mal, ¿qué dices? Sí, que digo así. Sí. Ojo, te estás acusando de algo, ¿eh? Y el sindicalista también. Estamos contigo, Las empresas mineras tienen que estar tranquilas, que si cumplen el plan de ordenación no pasa nada, o sea, que el carbón se les va a comprar. Lo que no pueden pretender las empresas mineras es que el precio del carbón sea el que ellos digan, pero la cantidad siempre será lo que pasa es que hay que reducir los costes. Hay otro elemento importante que marca un principio y un final también en los años 95-96, que fue cuando el famoso protocolo eléctrico, cuando desde el gobierno se pretendió juntar lo que es el sistema eléctrico con la minería del carbón. Eso supuso o suponía la eliminación de facto del sector del carbón en aquel momento. Que las acciones que emprendamos a partir de este momento sean contra Unión Fenosa. Tengo unos planos de 10 puntos, muchachos. Estoy cogiendo esto desde el principio. Bueno, se van a añadir. Sí. Se van a ir a la red. Esa es la que está poniendo en peligro los puestos de trabajo. Pero no solo vuestros puestos de trabajo, sino que se puede crear un precedente histórico en la minería de este país, y no digo de esta provincia. Todas las eléctricas de acuerdo pueden cerrar automáticamente todas las minas. Que con independencia de la imagen que pueda tener Victorino para muchos sectores de la sociedad de León o para la Dirección General de Minas, que nosotros no entramos ni salimos en eso. Nosotros lo que queremos es solucionar el conflicto y después, con la resolución judicial, que cada palo aguante su vela. La empresa se estaba aprovechando una vez más del trabajo y el esfuerzo de los propios trabajadores. Eso es que los empresarios no movían un ápice, no movían absolutamente nada, porque sabía que los sindicatos y los trabajadores conjuntamente iban a luchar por su propio puesto de trabajo, y eso consecuentemente iba a suponer el mantenimiento de la mina. Nuestro objetivo no es defender empresarios, nuestro objetivo es defender los yacimientos. La lucha continúa y hasta el próximo día en Bembibre, que nos veremos todos. Estábamos en Bembibre cuando entró la Guardia Civil a pelotazo limpio para perseguir a un grupo de mineros que se habían recluido en el local de los sindicatos, y entraron avasallando toda la situación. Eso supuso un enfrentamiento en el centro del pueblo de Bembibre que terminó como una batalla, como una guerra. O sea, la Guardia Civil tirando pelotas de goma y botes de humo, y nosotros voladores. Que yo no me arrepiento de nada. Lógicamente, claro que me he equivocado, claro que me habré equivocado muchísimas veces, pero eso a toro pasado a lo mejor es muy fácil.
El primer objetivo que se consiguió fue separar lo que es el problema de la minería de lo que era el protocolo eléctrico del sector eléctrico. Y ahí donde se fijó las bases de lo que fue después el primer plan del carbón. Fruto de las reivindicaciones de estos años, nacería en 1998 el primer plan del carbón, un balón de oxígeno para el sector, un periodo de relativa calma antes de la tempestad definitiva. Todas las reivindicaciones pues al final han quedado en nada. Se ha luchado lo que buenamente se ha podido o han sabido, porque eso también es así. A veces en las cuencas mineras se ha pecado un poco de ingenuidad a la hora de estas manifestaciones o reivindicaciones, porque bueno, pues estás luchando contra personas con más medios, mucho más preparados, pero bueno, también ha sido un ejemplo luego para otros muchos sectores. Los mineros lucharon por su puesto de trabajo, pero también lucharon por la economía de esta provincia muchísimo más que otros sectores. Y yo eso quiero reivindicarlo y quiero que la sociedad se entere de una vez. Si las minas se cierran, es una bofetada tan tremenda para la economía leonesa que probablemente no podríamos resarcirnos en los próximos 100 años. Y ahora mismo, con todas las dificultades que tenemos, estaríamos mucho peor. Porque no olvidemos que cuando se empezó a hablar de prejubilaciones, de planes del carbón y demás, fue después de las movilizaciones del 92. Y sirvió también un poco pues, de ejemplo para otras cuencas y para otras... Un poco fue la base de los planes que vinieron después. El problema de los gobiernos últimos ha sido que no apuestan por el carbón. El carbón es algo que queda en un plano secundario. Es decir, ahora mismo pues la novedad es el gas, vamos a apostar por el gas. Lo que habría que valorar es por qué, una vez que el sector está estabilizado en el año 2005, por qué a partir de ahí no se siguió apostando por el carbón. Necesita darle estabilidad al sector, necesita darle estabilidad a las plantillas y necesita un buen proyecto de reactivación de las comarcas mineras. Es verdad que ha habido mucho fiasco, mucho fracaso. Faltan personas que de verdad conozcan los territorios, conozcan cómo funciona el mercado laboral, conozcan cómo funcionan las empresas, conozcan a día de hoy cómo están funcionando los fondos europeos. Luego parece que molesta escucharlo, pero es así. Yo soy de los que creo que hay una deuda histórica con las cuencas mineras, porque sirvieron para desarrollar este país. Es un poco como la parábola esta de la rana, ¿no? Se acostumbra tanto al agua caliente que cuando se da cuenta que está cociendo ya no puede saltar de la olla porque ya sus pies no le obedecen. Pues ahora ni Vitorino, ni Vieres de Sabero, ni Unosa, y se acabó la mina. El día de mañana volverán a abrir, no lo veremos nosotros, pero seguro que las volverán a abrir. Si no existe ese cuaderno de bitácoras, esa línea de trabajo, es imposible sacar la cabeza. Entonces vamos a seguir pensando, todavía ahora, hay gente que está en casa, en el paro, y sigue pensando que va a haber minas dentro de 2 días otra vez. Y a esa gente hay que decirle que es muy complicado, que va a ser casi imposible que existan mineras. Aunque ya son las últimas generaciones de mineros, y yo creo que es importante darnos cuenta del valor que tiene eso, del valor de memoria que tenemos que preservar para generaciones que más adelante no podrán contarlo, no sabrán contarlo, que es muy importante preservar esa memoria y conocerla. Que no se puede quedar uno llorando, es que no, es que tenemos que seguir para adelante. Joder, hostia, pero los mineros toda la puñetera vida hemos estado peleando con... Siempre, es que yo conocí las cuencas mineras siempre peleando por todas estas historias. Si una por una cosa, una por otra, siempre peleando. ¿Y por qué no vamos a rendir ahora?